Ezequiel. Y el próximo martes, entonces, vamos a tocar del 25 hasta el 33. Porque es el juicio que el Señor advierte a aquellas naciones en aquel momento histórico. Y el 34 lo vamos a tocar aparte. Ese 34 está espectacular. Yo no tomé el 23 el pasado. Pues vamos al 24. Después entonces yo explico el 23. Le pido disculpas, fue que lo crucé. El 24, sí. Sí, pero habría que explicar si las dos hermanas adúlteras, que es el 23. Sí. Sí, pero entonces, sí, pero vámonos para el 24, el 23 no lo repasé. Y luego, bueno, el 23 va muy relacionado de lo que va a pasar en el 25 hasta el 33. Ahí entonces los unimos. Amén. Lo voy a leer yo para poder avanzar un poco. Y voy a leer solamente del 15 a la de adelante. Amén. Y ahí entonces explicamos lo que está pasando arriba con la olla. ¿A qué se refiere la olla? Cuando lo tenga, por favor, dígame. A los que nos están viendo a través del canal, estamos en Ezequiel 24, capítulo 15. Vamos a analizar hoy el capítulo 24 de Ezequiel, completo. Versículo 15. Lo voy a leer en la versión internacional. El Señor me dirigió la palabra: hijo de hombre, voy a quitarte de golpe la mujer que te deleita la vista, pero no llores, ni hagas lamento, ni dejes tampoco que te corran las lágrimas. Gime en silencio, y no hagas duelo por los muertos. Átate el turbante, cásate los pies, y no te cubras la barba, ni comas el pan de duelo. Por la mañana le hablé al pueblo, y por la tarde murió mi esposa. A la mañana siguiente hice lo que se me había ordenado. La gente del pueblo me preguntó: ¿no vas a explicar qué significado tiene para nosotros lo que estás haciendo? Yo le contesté: el Señor me dirigió la palabra y me ordenó: adviértele al pueblo de Israel que así dice el Señor omnipotente: voy a profanar mi santuario, orgullo de su fortaleza, el templo que les deleita la vista, y en él depositan su afecto. Los hijos y las hijas que ustedes dejaron morirán a filo de espada, y ustedes harán lo mismo que yo. No se cubrirán la barba, ni comerán el pan de duelo. Llevarán el turbante sobre la cabeza y se calzarán los pies. No llorarán ni harán lamentos, sino que se cubrirán a causa de sus pecados y gemirán unos por otros. Ezequiel les servirá de señal y ustedes harán lo mismo que él hizo. Cuando esto suceda, sabrán que yo soy el Señor omnipotente. Y tú, hijo de hombre, el día en que yo le quite su fortaleza, su alegría y su gozo, el templo que les deleita la vista, el deseo de su corazón, y a sus hijos e hijas, vendrá un fugitivo a comunicarle la noticia. Ese mismo día te soltará la lengua y dejarás de estar mudo. Entonces podrás hablar con el fugitivo, servirás de señal para ellos y sabrán que yo soy el Señor. Hermano, les soy bien sincero. Estas son de las porciones bíblicas que son difíciles de entender. La Biblia tiene áreas que uno las puede espiritualizar
pero tiene otros textos que hay que analizarlo exactamente como la Biblia lo relata. Usted no puede espiritualizar. Aquí está ocurriendo algo serio con Ezequiel y extremadamente fuerte, y vamos a ver, todavía no estamos viendo lo que está detrás. Lo voy a explicar para que ustedes vean lo fuerte que va a ser para este hombre. Eh, lo fuerte que es para Ezequiel. Y esto me lleva a algo que quería comentar antes de entrar en el texto. Hay veces que nosotros no entendemos cómo funciona la homilética. ¿Qué es la homilética? Es la predicación. Y me explico. Y ya mismo lo vamos a conectar con Ezequiel. La predicación es muy compleja. Y voy a explicar. Desde los años 70 y 80 y 90, a alguien se le ocurrió en una de las, y regularmente eso lo hace Strong, el diccionario Strong, cuando hace comentarios sobre la Biblia, trata de tocar la Biblia por tema. Entonces viene y dice, si usted quiere hablar tema de amor, entonces le da todas las porciones bíblicas donde él entiende que está el tema de amor. Usted tiene problema con eso. Porque no en una porción diga el amor de Dios es grande, significa que ahí se está hablando de amor. Quizá Dios está hablando de un juicio de destrucción para el pueblo, pero al final en el Salmo le está, porque el Salmo tiene diferentes, un poema, y tiene diferentes niveles, y puede ser que al final Dios le dice, pero en medio de esa crisis, mi amor estará sobre ti. Pero entonces usted viene, coge eso y se para en el púlpito y empieza a predicar del amor de Dios, que te cubrirá y te librará de todo mal y de toda adversidad. Entonces, usted se da cuenta que cogen un tema y colocan un montón de porciones bíblicas para tratar de fundamentar el tema al cual ellos quieren llevar. Eso es un error garrafal bíblico. ¿Por qué? Porque cuando usted vea que yo traiga aquí el televisor y entremos a estudiar la Biblia, usted se va a dar cuenta cuando vayamos a esas porciones bíblicas originales que lo que hay son unos pedacitos, y cuando yo le traiga el rollo de Isaías, una foto del rollo de Isaías, me fascinaría tenerlo. Perdóneme, yo le tendría 4 velas, le tenía un aire acondicionado aparte de todo, una cosa espectacular. Y hay días, el que entre allí muere ante la presencia de Dios. Pero ese es otro tema. ¿Sabe? No, eso es una bendición. Y diga lo que usted quiera de mí, no tengo problema, pero ese es el amor y el respeto que quizás tengo por el texto. Entonces, cuando usted va al rollo, usted se va a dar cuenta de 3 cosas. Primero, no hay tema en el rollo. No hay capítulo en el rollo. No hay versículo en el rollo. No lo hay. Cuando usted ve que yo uno los versículos de Ezequiel, es porque hay una conexión entre esos 3. Hay una idea. Por eso los uno, no es por capricho. Es porque hay un mensaje que se repite. Entonces, el mensaje empieza aquí y acaba allá. Entonces luego ocurre otra cosa. ¿Me sigue? Por tal razón, lo mismo ocurre en todas las escrituras. Lógico, a un monje consagrado al Señor, se respeta su trabajo, consideró que era más fácil para la lectura de la palabra separarla en capítulo y en versículo. Y luego más adelante a alguien se le ocurrió que era más fácil si se colocaba la idea central que él entiende que estaba en el texto. Que él entiende, pero eso no es palabra de Dios. ¿Me siguen? Las personas piensan que porque tiene el título, eso es palabra de Dios. No tenga cuidado, ¿sabes? Esa no es palabra de Dios. Esa es una persona consagrada en su corazón que para que la lectura de la palabra fuese más cómoda, sintió en su corazón hacer eso. Y eso pues, estamos agradecidos porque definitivamente es cierto. Es más fácil que se pueda leer la palabra. A que yo me pare aquí a leer un rollo que le voy a decirle a Isaías, ¿qué le voy a decirle a usted? Porque no hay página, es un rollo. ¿Me sigue? Ahora, ¿qué me lleva a eso?
Que la persona, es que alguien publicó algo en el canal de YouTube que para mí fue una falta de respeto. Yo anyway lo bloqueé, pero quiero, ¿verdad?, a la persona pues aclararle que tenga cuidado cuando usted habla mal de la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y muchas veces cuando yo veo esta crítica en contra de la iglesia, de que la iglesia no es perfecta, son personas que quizás ni se congregan en ninguna iglesia, no están sometidas a ningún pastor, entonces van a juzgar a la iglesia con porciones bíblicas descontroladas, sin saber lo que está en el contexto del texto. Eso es un disparate. La iglesia tiene sus retos y, bueno, claramente si usted mira los estudios de Ezequiel, yo claramente le estoy diciendo a los hermanos que a quién Dios se está refiriendo. A la iglesia, yo lo estoy trayendo a la iglesia. Esto lo estamos trayendo al contexto de la iglesia. Y vamos a ver hoy que esto tiene un contexto también con la iglesia. La iglesia no es perfecta, pero la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo se compone de hermanos. Si yo hablo mal de José, ¿a quién yo le estoy haciendo daño? A Cristo. Si yo hablo mal de la pastora Marta Ramírez de Cruz, ¿a quién le estoy haciendo daño? A Cristo, y viceversa. No importa quién sea, estoy lacerando el cuerpo de Cristo. Independientemente ellos estén haciendo algo mal o incorrecto, mi responsabilidad es buscar la manera de hacer el acercamiento, ¿verdad? Y de hecho, cuando vayamos al a lo de hoy, a lo de hoy, ¿me siguen? Lo vamos a contextualizar y eso está terrible. Eso está terrible, el capítulo 34. Y cuando lo actualicemos, usted se va a sorprender cómo pareciera que es una carta que se le escribe hoy. Pero, ¿por qué lo digo? Porque previo a esos modelos, lo que existía era la predicación expositiva. Cuando usted va al siglo XVIII, siglo XIX, la Biblia no era tan cómodo leerla para las personas no sabían leer ni escribir. Entonces el predicador tenía que buscar la manera de cómo usaba la palabra predicar y regularmente se predica con un texto y usted lo va desarrollando. Eso conlleva que usted tiene que tener un conocimiento amplio de las escrituras. O sea, usted tiene que saber por lo menos el contexto de los libros. Si yo voy a citar una porción bíblica, yo tengo que saber lo que está en esa porción bíblica, no solamente en el texto, para que cuando yo predique, entonces, y hable de ese texto, cuando un hermano vaya a leer ese texto, se dé cuenta que aunque yo cite esa porción bíblica, la perícopa tiene que ver con lo que se estaba hablando. ¿Me sigue? Y es una manera de cuando el hermano entonces vaya, ok, perfecto. Y número 2, cuando el Espíritu, mire, no, esto no limita al Espíritu Santo. Las personas piensan que eso limita al Espíritu Santo. Usted está equivocado. Muchas veces yo he predicado aquí de algo y yo estoy en una línea y yo dije, mano, esa predicación fue súper complicada. Y 2 días yo siempre aleatoriamente cojo a algunos hermanos y los llamo para ver qué les pareció el mensaje. Y algunos hermanos puede ser que me digan, sí, pastor, se fue muy arriba. Y otros, no, pastor, yo lo entendí brutal. Y yo, ok, pues entonces Dios habló de diferente manera. O sea, no importa lo que usted se pare aquí a hablar, Dios va a usar lo que usted está diciendo conforme a la necesidad de los hermanos de la iglesia. Él se va a glorificar en lo que usted está hablando. Ahora, yo como pastor nunca avergonzaré a nadie que esté aquí. Dios me guarde. Nunca lo haré. Y esta semana, cuando yo me gozaba la escuela bíblica del domingo, venía a mi mente que Elizabeth no quería dar clase cuando yo le pedí que por favor fuera maestra de escuela bíblica. Y es una de las mejores maestras que tiene la iglesia. Pero para que usted vea, uno lo hace por el amor al Señor. Entonces uno se convierte en un instrumento del Señor. Y Elizabeth sabe que yo nunca, de hecho, una sola vez fue que yo la llamé para hacerle unas notas de la clase, pero la llamé a ella en privado. Nunca frente a la comunidad yo le digo, mire, eso es un disparate, mire, no, hermano. Ni a los predicadores. Y el mismo Alexis, que fue el que vino en medio de la iglesia, sí, lo que hice fue que le añadí algo a la predicación de él, relacionado que es nuestra responsabilidad como iglesia mantener un ambiente
que cada persona que venga pueda ser recibida como parte del cuerpo de Cristo para que el Espíritu Santo pueda trabajar en ello. No nosotros convertirnos en piedra de tropiezo para que la persona llegue y se vaya por el mal testimonio de los hermanos. Y de hecho la misma mamá de Alexis publicó algo, María Viruet, ayer, creo que fue hoy, que decía, si supiéramos lo que un alma le cuesta a Cristo, tendríamos más cuidado cuando alguien se convierte en la iglesia, para cómo preservarle esa vida. Y eso está brutal, y es cierto, ¿sabes? Bueno, y nosotros que estamos ahora predicando la palabra casa por casa, haciendo actividades para impactar a las personas, que usted venga a criticar lo que nosotros estamos haciendo. Oiga, eso. ¿Y qué usted está haciendo para predicar el evangelio? Esa es la pregunta que hay que hacerse. ¿Qué usted está haciendo? Porque pararse en una esquina a criticar, eso lo hace la Comay. Pero ¿qué soluciones hay? ¿Qué alternativas? Exacto, y no. Todo el que, y es típico, el que está haciendo algo siempre lo critican, y eso es normal. Y yo no busco aprobación de nadie, no me malinterprete. Pero si usted va a hacer un comentario, pues mire, que sea un comentario constructivo. Contra ese tema deben desarrollarlo de tal manera. Pues mire, eso yo lo voy a dejar ahí porque yo no veo nada ofensivo en eso, pero que usted venga a tal que las iglesias son tierra de perdición. Ok, cuando yo escucho eso, vienen con lo mismo. Pantallas, pantalones, el pelo pintado y la cara pintada. Eso es lo único que critican. Mire, supera eso ya. Estamos en el 2023. Y hay países que eso todavía funciona, pero en nuestra cultura eso no funciona ya. O sea, no sea ignorante, no sea ignorante. Y si usted está en una iglesia que promueve la ignorancia, pues gloria a Dios, quédese ahí, allá usted. Si usted quiere crecer, pues venga para acá. Nuestra iglesia, les soy bien sinceros, si yo miro todas las personas que de una manera u otra yo he pastoreado, supone que aquí hayan 500 personas. Pero no es así. ¿Por qué? Porque cada persona que viene aquí, yo empiezo a confrontarla con la mentalidad que tienen, porque esa mentalidad no es bíblica, es una mentalidad de la tradición de la iglesia. Nosotros, los reformados o los protestantes, tenemos un montón de doctrinas que han sido formadas por nosotros. No tienen nada que ver con la Biblia. Y lo que hemos hecho es encadenar y limitar lo que el Espíritu Santo quiere hacer en las personas. Porque lo que queremos es establecer una lista de reglas y normas para que la gente se comporte como nosotros creemos que se tiene que comportar. Entonces, ¿quién hace el cambio? ¿La iglesia o el Espíritu Santo? Entonces, el Espíritu Santo. Pero si usted viene a esta iglesia y usted va a empezar, o usted espera que los que se suban aquí sean santos y consagrados y que leviten y que cuando canten la tierra tiemble, pues usted está buscando un lugar equivocado. Primeramente, eso no tiene ningún lugar en la Biblia. No hay nada de eso en la Biblia. Nosotros todos somos pecadores justificados por la cruz de Jesucristo y su muerte y por su sangre. Y eso es lo que yo predico. Ahora, si usted quiere aprender de la palabra y su mente, que cuando usted vaya al texto le vuele la cabeza, pues esas son las personas que están aquí. ¿Y que yo he visto? Que eso es lo que hace que la gente se mantenga de pie. Porque ante la adversidad, yo predico un Dios de amor, de esperanza y de perdón. Y que no importa las veces que tú te caigas, quien te va a levantar es el Señor. Y como lo digo en la cena del Señor, quien te invita a la mesa es Él. Tú no tienes los criterios para poderte sentar en la mesa. Y cito a Calvar. Calvar dice, cuando yo vaya a la presencia de Dios, no le voy a decir, mira las obras que hice para estar en tu presencia. Él dice, los ángeles se van a reír de mí. Lo único que yo considero que si viene a mi mente decir, será ten misericordia de este vil pecador. Usted puede decirle a Cristo, yo merezco estar en tu presencia. Por más ayuno que usted haga. ¿Le digo algo? Les digo algo. Si ese fuera el criterio, los únicos que debían de estar con Cristo eran los fariseos y los saduceos. ¿Y cómo Cristo los veía a ellos? De lejos. De lejos. ¿Cuántos hipócritas y sepulcros blanqueados tenemos? Porque nos fascina destruir a los hermanos porque su fe es diferente a la nuestra.
porque su culto es diferente al nuestro. Pues usted tiene que respetarlo. Esa es la diversidad del cuerpo de Cristo. Cada persona adora al Señor de diferentes maneras, pero adoramos al mismo Señor. Y después que usted no vea aquí nadie bailando en tubo, ni con obscenidades, ni nada de eso, pues estamos bien. Pero yo procuro que la palabra sea quien cambie a la persona, porque el Espíritu Santo va a usar la palabra para transformarte a ti. Tampoco estamos con movimientos extraños. Yo no soy bien sincero, yo no estoy a favor de las danzas, eso para mí es un embeleco de la iglesia, pero si es su manera de adorar al Señor, ¿por qué yo lo voy a criticar? La Biblia no lo critica, pues yo me lo disfruto. Es una manera que esa persona tiene de adorar y alabar al Señor. Bueno, hermano, habiendo dicho eso, vamos a lo que está pasando en esta porción dolorosa de Ezequiel. Vamos por parte. Al principio, Dios le dice a Ezequiel que llegó el momento de la destrucción de Jerusalén, en el 24:1. Y le dice, ya Nabucodonosor y el ejército de Babilonia va a destruir lo que queda de Jerusalén. Estamos hablando que puede ser que sea el tercer viaje, el cuarto viaje, ya de camino a destruir lo que queda en el templo. Yo he explicado que fueron varias, no es que fue una sola invasión, pero debido a oiga lo que le voy a decir, debido a la altivez y a la prepotencia de los israelitas, el primer viaje de Nabucodonosor, de un viaje se convirtió en 3 o en 4. Porque Nabucodonosor no quería destruir a Jerusalén. Era simplemente hacerlo un territorio vasallo, págame los impuestos, te quito el ejército, ahora tú eres mi propiedad. Y mira qué cosa brutal, dejó al rey, dejó la estructura monárquica de Israel y le dijo al rey, tú me rindes cuentas a mí. Pero ellos decían que no querían estar bajo la autoridad de un rey pagano, que era imposible que Dios hiciera eso con ellos, que por qué Dios iba a hacer eso con ellos cuando ellos estaban bien delante de Dios. ¿Por qué ellos consideraban que estaban bien delante de Dios? Porque ellos celebraban los cultos y las actividades para conmemorar lo que había ocurrido desde Egipto hasta ese momento histórico. ¿Me siguen? Los sacrificios se estaban haciendo, el templo estaba intacto, el templo no había sido contaminado con ninguna falta, los sacerdotes estaban bien. ¿Cómo podemos concluir según el criterio del pueblo que el sacerdote estaba bien? Porque cuando el sacerdote entraba a esparcir la sangre en el arca del pacto, Dios no lo mataba. Pues si Dios no lo mataba, entonces que estamos bien. Mire, es que, porque recuerda que se le colocaba una soga y la campana, entonces el sacerdote iba caminando y si estaba en pecado, Dios lo liquidaba y entonces lo tenían que sacar con la soguita. Pues eso no había ocurrido, entonces, ¿qué considera que está pasando? Dice el pueblo. Pues entonces, estamos bien. Por tal razón, no hacía sentido que ellos fueran a ser destruidos. Este grupo se había ido para Babilonia, chévere, pero Dios nos va a regresar, porque nosotros somos su pueblo. El único lugar donde está la presencia de Dios es en Sión, Jerusalén. Amén. Pues todo está por el libro. Sin embargo, llega Nabucodonosor, Jeremías advierte el por qué. Jeremías era sacerdote, linaje sacerdotal, y no se había casado. Él no lo llegó a casarse.
El pueblo lo rechaza porque la profecía de Jeremías no va acorde con la posición del rey. Y yo he explicado aquí que en la cultura de Israel, cuando veamos el 34, el rey de Israel es el pastor de Israel y a la misma vez es la extensión de Dios en la tierra. Así que el rey tiene que hacer justicia como si la hiciera Dios. Amén. Así que para aquellos está todo chuchín. Ezequiel llega a Babilonia como esclavo y todo el pueblo, inclusive Ezequiel, lo que está pensando es, pues pronto vamos a regresar. Ahí es que viene el libro de Ezequiel a decirle a Ezequiel, eso no va a ocurrir, Israel va a desaparecer, yo voy a eliminar a Israel, no quiero más a Israel, mi presencia se fue de ahí hace rato, pero mi presencia nunca se suscribió a ese lugar, yo estoy en toda la creación. Amén. Así es que una cosa era la percepción de Dios, una cosa era la percepción de Israel sobre Dios, otra cosa era la percepción de Dios sobre Israel. Así que tenemos aquí dos puntos de vista conflictivos. Y cuando vamos al 24, lo primero que se le dice a Ezequiel es, lo que queda de Israel va a ser destruido. Y cuando terminemos Ezequiel, yo quiero que leamos Lamentaciones, para que usted entre en el contexto de lo que pasó luego de que Nabucodonosor fue a erradicar lo que quedaba en Jerusalén. Se hace una parábola de una olla, que es la misma olla que ellos citaron en los versículos previos que leímos acá, haciendo referencia de que el fuego era la presencia de Dios que los iba a cubrir y los iba a proteger, y que ellos, como carne humana, iban a estar dentro de esa olla y Dios los iba a guardar de toda adversidad, de todo sufrimiento y de toda amenaza. Ahora Dios toma la misma parábola que ellos querían, que ellos invocaron, y le dice, sí, la olla está ahí, y le dice a Ezequiel, y recuerde que aquí las carnes pues se cortan, hay un proceso de selección, y el pueblo de Israel consideraba que de esa misma manera Dios lo había seleccionado a ellos. Entonces lo estaba colocando en este lugar para protegerlos. Y de repente, lo que empieza a salir de la olla, que es una olla de cobre, y hace sentido que sea cobre y no barro, porque Babilonia fue de los primeros, junto con los filisteos, que empezaron a usar el bronce, y a esta época se le conoce como la era de bronce. Y cuando usted va a la historia paralela a este momento histórico, siglo VI antes de Cristo, usted se va a dar cuenta que desde el siglo VIII, siglo IX, Egipto ya venía haciendo cosas con cobre para hacer armamento de guerra, carros de guerra, espada de cobre, todo ese tipo de revolú, lanza, flecha, con cobre. Entonces, junto con eso, pues lógico, se hacen los vasos para la casa, la olla para cocinar, y él usa una olla de cobre, no de barro. Y de repente lo que hay en la parte superior es un babote como si la carne estuviera contaminada. Y Dios le dice a Ezequiel, vira esa carne. Ese es el pueblo de Israel. Y ahí empieza a decirle que esa es la contaminación y que no es nunca habían estado purificados para adorar al Señor. Y que Dios los iba a destruir. No hay marcha atrás. Porque cuando dice olla escombrosa, es la contaminación Que hay en el cobre, que brotó y contaminó toda la carne. Fue lo que Dios usó para que el pueblo viera la contaminación que ellos tenían. Lógico. Vaya en la secuencia de Ezequiel. El pueblo tenía una apariencia. Cuando vemos dentro del templo, están haciendo otra cosa. ¿Estamos listos? Hablábamos el martes pasado que la contaminación del Shabbat no era que ellos no guardaban el Shabbat, ellos guardaban el Shabbat. Pero las acciones de ellos
era contrario a su purificación y santificación. O sea, esto es más que apariencia. ¿Dónde están tus frutos de justicia? Cuando usted va ahí, al 24, hay una porción, el 7. La ciudad está empañada, empapada en su sangre. La ciudad está empapada en su sangre. Pues ella la derrama sobre la roca desnuda. No la derrama por el suelo para impedir que el polvo la cubriera. Sobre la roca desnuda he vertido su sangre para que no quede cubierta. Así haré que se encienda mi ira y daré lugar a mi venganza. ¿Sabe usted lo que eso quiere decir? Que a la gente pobre y desvalida la mataban a la luz del día y no les importaba y lo dejaban en el piso como perros salvajes. Se supone que el sacrificio, cuando se mataba al animal, la sangre debía de ser tirada en la tierra y cubierta con tierra para respetar la vida de la víctima del animal. Pues los ciudadanos se convirtieron en víctimas de sus propios hermanos, de los israelitas. Y dice que lo mataban a plena luz del día a la gente pobre, por deuda, por conflicto y por pelea. Más la injusticia que tenían en Israel, que los jueces se vendían. Aquí, usted que me está leyendo, recuerde que Ezequiel usted tiene que leerlo junto con Jeremías. Jeremías, ¿qué dice? Has violado el Shabbat. El mismo Jeremías lo dice. Has violado el jubileo para beneficiar a los ricos que están cerca de ti, rey. ¿Qué era el jubileo? Era la fecha del año del perdón. ¿Qué se supone que ocurría ese año? Que todas las deudas de Israel, de la gente que tenía deuda, en ese año se supone que se borraran. Y aquellos que habían trabajado como esclavos para pagar la deuda, tú tenías que devolverle su tierra. Pero como no sabían leer ni escribir, y yo quiero que usted comprenda algo. Usted habla de 7 días, ¿verdad? Amén. Los judíos no conocían números. Los números los inventaron los árabes. Y los meses son grecorromanos. Y nuestros días son de los dioses romanos. Así que usted que es muy santurrón, usted tiene problemas. El nombre iglesia es un nombre pagano. ¿Verdad? Lo he explicado aquí. ¿Y usted está listo? El título de cristiano es un título pagano. Aristides se acuerda. Así que si usted está en santurrón, pues vaya a leer la Biblia bien y vaya a leer el contexto histórico. De hecho, la misma Biblia que dice que fue en Antioquía que le llamaron a los primeros seguidores de Cristo cristianos. ¿Qué significa cristiano? Partidario del partido de aquel que se llama el ungido. O que sus discípulos le llaman el ungido. El Cristo. Eso es lo que significa cristiano. Si usted no entiende la palabra, usted va a estar diciendo un montón de barracidad y de ignorancia. Que usted es salvo por milagro del Señor. Porque si lo lleváramos a estos tiempos, habría que apedrearlo. Gloria a Dios por la gracia y el amor del Señor. Por eso es que... Usted no escuchó eso, usted. ¿Ah? Y dale gloria a Dios que estamos en la gracia. Amén. Mire, permíteme explicar algo. Ya entrando en el evento que estoy tratando de evitar no entrar, pero es inevitable entrar. Yo siempre le he dicho a la iglesia que cuando algo le va a pasar a usted, Dios le va a hablar. Siempre lo he dicho. De la misma manera, yo he dicho que Dios tiene el control y el cuidado de su iglesia, de nuestra alma, de nuestra salvación. De nuestra salvación. Amén.
Pero hay cosas que pasan en la vida del ser humano que Dios no la controla. Y a veces la gente no le gusta escuchar eso, pero es verdad. No se ponga usted a decir que Dios tiene el control del mundo entero porque usted va a tener más problemas todavía para explicarle un montón de barracidades que ocurren todos los días, que Dios no tiene nada que ver. Por las cuales Dios pedirá cuenta. Y si Él las hace, ¿a quién Él le va a pedir cuenta si Él es el que las hace? Y yo creo que ya usted y yo estamos bastante grandecitos para saber que no todo lo malo proviene de Dios, o que lo bueno y lo malo proviene de Dios, que al contrario, todo lo bueno proviene de Dios. Y el mismo Señor nos dice, por tu cuerpo no te preocupes, preocúpate y témeme a mí, no al hombre que te puede hacer un daño físico, pero conmigo tendrás la perdición eterna. Séme fiel a mí, no importa qué. Amén. En este caso, yo recuerdo que una vez expliqué, no sé si Elizabeth se acordará, que hay veces que Dios irrumpe, porque el ser humano no está por encima de Dios. Pero hay veces que Dios irrumpe en los seres humanos. Y cuando yo hablaba en una ocasión que explicaba cuando Dios le dice a Moisés, yo me voy a encargar de endurecer el corazón de Faraón. ¿Se acuerda de eso? Dios irrumpió para él aguantar la voluntad de Faraón. Lo hizo. Dios no hace eso, pero Él es Dios. De la misma manera, usted verá que luego más adelante en el pueblo, Dios dice, yo le envié profetas para que le mintieran. Porque eso era lo que ellas querían escuchar, pues yo le envié a los profetas que le dijeran lo que ellos querían escuchar. Yo le di visiones incorrectas. Y eso usted puede no gustarle, usted puede quejarse, brincar, pero es lo que Dios dice que hizo en ciertos momentos. Ahora, no es la norma de Dios, pero hay veces que Dios irrumpe. Bueno, yo siempre he dicho que la encarnación de Jesús es que Dios irrumpe en la vida de los seres humanos, porque así fue. Dios rompió todas las normas de la naturaleza, toda su propia regla y tomó una carne y una figura humana y nació como un ser humano. No hay ningún Dios que haya hecho eso, ninguno. Por eso es tan difícil creer el ministerio de Jesús. Similar a lo que pasó también cuando estaban construyendo la torre Babel, que es un idioma Para confundirlos. Excelente. Excelente. Tremenda aplicación. Te quedó brutal. Te quedó brutal. Dios irrumpe en las acciones de los hombres, en ese caso para salvarlos. Total, más adelante, mire, hay veces que uno se pone a ver la línea de los seres humanos. El ser humano siempre ha sido malvado y corrupto. Yo no sé en qué momento el humanismo logró vendernos que el ser humano era bueno y perfecto. Y eso fue culpa también de la iglesia renacentista, que empezó a promover el humanismo a nivel de Los Ángeles. Eso es culpa de la misma iglesia. Y por eso se nos ha ido de control. Pero cuando usted mire esa violencia, entonces hay muchos ateos que dicen, no, eso es por culpa de Dios, por culpa de Dios. Ahí están usando la ciencia. Mire, yo estaba viendo un documental de cómo los griegos desarrollaban armas para destruir con mayor facilidad y a mayor cantidad de personas, usando la ciencia para destruir a los demás seres humanos. La ciencia. Y eso es lo mismo que se empezó a hacer en la Segunda Guerra. Bueno, en la Primera Guerra Mundial empezaron a usar los aviones. Fueron los inflables, los dirigibles para destruir seres humanos. Y en la Segunda Guerra Mundial es pura tecnología. Pura tecnología. Y la bomba de Hiroshima es pura ciencia. Pura ciencia. Ahí Dios no tiene nada que ver. La ciencia para destruir multitudes de personas. O sea, el ser humano es lo malvado y perverso que hay. En China, para confundir la creencia de Dios, están usando el
No, se está usando inteligencia artificial en las redes sociales, en un montón, en un montón. De hecho, y hay te voy a decir algo peor todavía. Hay un lugar en Indonesia que hay una plantación de farmacias, biotecnología, donde ahí desarrollan lo que está prohibido desarrollar en otras partes del mundo. Y el ser humano ya tiene la capacidad para clonar seres humanos. ¿Quién le dice a usted que no están clonando seres humanos allí? Bendito. No sé de dónde sacarán eso. Totalmente. Con un ADN nuevo. Con un ADN nuevo. Bendito. Bendito, con un ADN nuevo. Es que tengo aquí un hermano que lo que mide 4'11". Entonces le está pidiendo que lo clonen para 6'6". Bendito. Entonces, China, que es uno de los, junto con India, que son los principales desarrolladores de tecnología, están haciendo un montón de cosas. Bueno, ya los chinos tienen sus propios satélites. Los chinos tienen el espacio en la base espacial internacional. Y los chinos tienen un montón de adelantos. Ahora mismo están desarrollando unos androides, supuestamente para facilitar la vida de los seres humanos. Y están jugando con nanotecnología junto con los americanos y están más adelantados que los americanos con la nanotecnología. La nanotecnología es para, mediante unos robots previamente programados, te lo inyectan y mediante esa acción, esos robots van a buscar, por ejemplo, las células cancerosas para atenderte o tratarte el cáncer sin ningún tipo de tratamiento externo, sino que esa misma célula pues van a curarte. Y luego de un cierto tiempo pues se supone que se autodestruyen para curarte. Esa es la tecnología del ser humano. ¿Qué dice Daniel? Que llegará en el tiempo donde el conocimiento del ser humano será tal que jugará a ser Dios. Va de la mano aquí, y estamos en el Antiguo Testamento, no estamos en el Nuevo Testamento, pero es para que usted vea que ya eso va. ¿Me sigue? Ok. Hay un problema. No es un problema, es un reto. Dios le dice a Ezequiel, tu mujer va a morir. Permítame hablar un poquito sobre el proceso del matrimonio, principalmente en el linaje sacerdotal. Levítico 21 dice, del versículo 7 y el 8, búscalo por favor, Dani. Sí, vamos a leerlo. Es que yo cometí el error y copié el 8, sí, Levítico. Léelo, por favor. 7 y 8. Con mujer ramera, en el nombre de Jesús, con mujer ramera de fama no se casará, ni con mujer repudiada de su marido, porque el sacerdote es santo a su Dios. Le santificará, por tanto, pues el pan que tu Dios ofrece, santo será para ti. El pan que tu Dios ofrece, santo será para ti, porque santo soy yo, Jehová, que os santifico. Ahí está hablando sobre las normas del sacerdocio y la mujer con la cual el sacerdocio se debe de casar. Cuando usted va al 13 dice, por esposa deberá tomar una mujer virgen. El 14 dice, en ningún caso debe casarse con una viuda o divorciada, violada o prostituta. Su esposa debe ser virgen y de su propio clan. Así es que escoger una esposa en el tiempo de Israel no era como usted ir al centro comercial, como hacía yo cuando tenía 18 años, que iba a pachanguear con los panas, y salíamos con las bolsas a veces vacías de las tiendas famosas en aquel momento, para tratar de frontear a las chamaquitas, a ver si alguna de ellas, ¿verdad?, se interesaba en nosotros, y nosotros andando en guagua, y quizá con 3 pesos para poder llegar a la casa y ahí morir, porque no había para llevarla para ningún lugar. No era así. Permítame decirle que, como usted ha de saber, regularmente, cuando una persona se iba a casar en Israel, usted tenía que esperar a los 30 años
hay una realidad social. Israel celebraba lo que era la fiesta de las flores, donde todos los jóvenes se compartían entre ellos, cantaban, danzaban y conocían podían ver a las jóvenes, observarlas, y vamos, ya usted sabe que se va desarrollando cierta relación. Posiblemente Ezequiel ya había observado a su esposa, de la cual no tenemos el nombre. Ahí tuvo que esperar hasta los 30 años para entonces ir junto con su padre para pedir la mano de ella. Y antes de eso, el papá tuvo que investigar a esta candidata de la A a la Z porque Ezequiel era de linaje sacerdotal. Así que estos requisitos le aplicaban a Ezequiel. El linaje sacerdotal tenía, ahora como los reyes que tenían tres iguales, era una sola esposa. De hecho, Dios tampoco permitía que un rey tuviera más de una esposa. Eso fue en Beleco de Israel. Eso fue en Beleco de Israel. Si vamos desde el principio, Adán tenía una esposa. De hecho, Abraham se puso creativo siguiendo la tradición y Dios no lo aprobó. Dios lo bendijo con su esposa, que era Sara. Y luego tuvo que bregar con la consecuencia de Ismael. Cuando vamos a Isaac, Isaac tuvo una sola esposa. Jacob quería una sola esposa. Terminó con dos esposas porque el suegro Labán le hizo el chanchú. Y entonces después, producto del conflicto familiar, aquella empieza a darle a la sierva, y Dios tiene que bregar con todo ese revolú que ellos hicieron para tratar de sacar una nación y cumplir una promesa casi a puro dolor. Pero de las imperfecciones que Dios se glorifica. Amén. Yo hablo como hablo de la humanidad, pero Dios ama a la humanidad. Dios no la ha desechado. Dio su vida por ella. Amén. Así es que, luego de haber pasado por ese escrutinio, hay una realidad, no se dé engaño. Ezequiel tenía más de 30 años cuando se casó. Y su esposa quizás tenía 13 años. Estamos, ¿verdad? Era una joven consagrada a su esposo. Y cuando vamos al principio de Ezequiel, y dése cuenta que Ezequiel todavía seguía mudo. Ezequiel no podía comer por toda la experiencia que estaba experimentando. Así que posiblemente la vida íntima de Ezequiel se vio afectada. Y su esposa se mantuvo al lado de él. Se añade que su esposa fue la que lo cuidó. ¿Se acuerda cuando él se amarró y se tiró al piso por un año? Ella estuvo cuidando de él como pudo. Y luego cuando él se levanta del piso con el hedor que yo le explicaba a usted, quizá ella lo ayudó a bañarse. Y ella estaba sufriendo junto con su esposo lo que le estaba pasando en todo ese momento. La casa de Ezequiel se convirtió en la casa del hazmerreír del pueblo. Allá viene el loco de Ezequiel con algo diferente, con un embeleco. Y también ¿a quién usted creen que están culpando? A su esposa. No había agua. Había que ir a buscar el agua para asear la casa y hacer diferentes asuntos de la casa. ¿Cómo la veían a ella cuando iba afuera a buscar el agua? Ahí viene la esposa del loco. El pueblo tratándola de codo. En otras palabras, la única base de seguridad y paz que Ezequiel tenía, Dios le está diciendo, te la voy a quitar. Luego de esta mujer había sacrificado casi 3 años junto con su esposo, aguantando junto con él, y Dios le dice, el deleite de tus ojos.
Ese era el amor que Ezequiel tenía por su esposa. Y hay un problema mayor. Posiblemente ellos estaban recién casados porque ellos no habían tenido hijos. ¿A quién Dios le pidió algo similar a esto? Que no fue tan drástico. A María y a José. Que usted no analiza lo que está pasando ahí, usted el texto, usted se va a gabela por ahí para abajo. José estuvo trabajando 1 año por su esposa y Dios le dice, olvídate de todo eso. Yo necesito que tú atiendas a esta dama que está embarazada de mi hijo, que va a ser el Salvador del mundo. Olvídate lo que pagaste de la dote, olvídate todo el esfuerzo, olvídate lo que diga la gente. Esto es lo que vas a hacer. Y José era un cobarde. Pero ¿cuántas predicaciones usted ha escuchado de José? Dígame. ¿Cuántas predicaciones usted ha escuchado del sacrificio de María? Porque María era una doncella. El sueño de toda mujer, ¿cuál es? Tener un hijo y casarse. Casarse de blanco. Y en Israel las bodas eran espectaculares. Recuerdo que Jesús empieza su ministerio en una boda. Toda la comunidad está allí y la novia está espectacular. Toda su familia está allí celebrando con ella ese momento hermoso. Tanto es así que Cristo compara su venida con las bodas del Cordero. O sea, Israel, y de hecho al día de hoy usted va a una boda judía y eso es una boda espectacular. Eso es precioso. Usted está listo. Dios le robó eso a María. Dice, no. Te lo voy a quitar. No. Pastor, que Dios le robó. Es una manera de expresar lo que Dios le está quitando. No lo vas a hacer. Y Dios le está diciendo a Ezequiel, te voy a quitar la única alegría que te queda en medio de este tormento y sufrimiento. Porque Ezequiel estaba solo, lo único que tenía era su esposa. No tenía integridad delante del pueblo porque lo habían dado como un loco. Las profecías no se habían cumplido todavía. Una cosa es lo que Ezequiel está viendo y él está tratando de transmitirle al pueblo conforme a lo que puede hablar. Otra cosa es lo que el pueblo entiende, que Ezequiel se fue en un viaje. Lo que está diciendo son un montón de incoherencias, porque Israel está de pie. Yo todavía me comunico con la gente allá. Dios le quitó la mujer que él amaba con todo su ser. Aquí no hay nada que espiritualizar. Aquí hay un hombre que está sufriendo la pérdida de su esposa, que amaba con todo lo que él tenía. Era lo único que le quedaba. Dios mismo no envió intermediario, me la llevo. Entonces, por encima de eso, no la vas a llorar. Mire cómo dice, voy a quitarte de golpe la mujer que te deleita la vista. Debía ser una mujer preciosa. Y entonces encima de eso, al otro día, él está cuando él dice hablando con el pueblo, es con señas. Yo le dije a usted que él se inventó la manera de cómo comunicarse con el pueblo. En el piso, lo que fuera, hacía dibujo, lo que fuera, se convirtió en un actor. En la tarde su esposa cae muerta frente a él. ¿Hay un consuelo para Ezequiel? No lo hay.
Y si vas a llorarla, te aguantas. No expreses dolor. Yo he explicado aquí cómo era los funerales en aquel momento histórico y claramente decía que las personas gritaban y mostraban un gemido que era desde el diafragma hacia afuera, que expresaban ese dolor que sale de su ser más profundo, su alma, y expresar el dolor, se tiraban al piso, se llenaban de polvo, como una madre perder a su hijo, literalmente. En otras palabras, si Dios le hubiese dado oportunidad, él iba a estar un año llorando a su esposa. Pastor, pero ¿usted recuerda cuando le llevaron la noticia a Jacob de que José estaba muerto? Él dijo, lo voy a llorar hasta que me muera. Ese es el dolor de un padre. Y esto es un dolor de un hombre que ama a su esposa. Con lo más profundo de su ser. Y literalmente no se puede volver a casar. Aunque la ley de Moisés estaba destruida, pero él tenía que, de hecho, el linaje sacerdotal se pierde. Y Esdras es que tiene que recuperarlo. Y cuando se da cuenta, los sacerdotes están mezclados con un montón de mujeres paganas, y ahí hay otro bochinche que hay que trabajar en Esdras y Nehemías, lo que se le manda al pueblo. Porque usted tiene que tener cuidado cómo usted interpreta la Biblia. Yo lo he dicho muchas veces. Según Josué, Dios le dijo que destruyera en Jericó solamente los mayores que tuvieran espada. ¿Qué le dijo? ¿A cómo? Hasta los que maman. Ahí no hay nada que espiritualizar. Josué dice que Dios le mandó a destruir todo, que no dejara a nadie vivo. Solamente se salvó la ramera, porque los había protegido. Todos los demás fueron destruidos. Y usted viene, se pone a predicar de eso. ¿Y qué te está promoviendo ahí? La violencia y la destrucción de gente inocente en el nombre del Señor. ¿Sabe que eso fue lo que, y lo sigo diciendo, en el renacentismo? Esa era la Guerra Santa. ¿Sabes tú que los primeros que invocaron la Guerra Santa fueron los cristianos, no los islámicos? Los islámicos lo tomaron de los cristianos. Y en la visión de la Guerra Santa mataron niños, mataron y destruyeron comunidades en el nombre de Dios. ¿Y qué Cristo nos mandó a hacer? Amar a nuestros semejantes, amar a nuestros enemigos como a nosotros mismos. Por eso John MacArthur, cuando le hacen esa pregunta, pero si en el nombre de Dios hicieron, no, dice, no, John MacArthur dice, no, usted está equivocado. Eso lo hicieron ellos hicieron eso en su propio criterio, usando a Dios como excusa para hacer las barbaridades que hicieron. Porque el cristianismo claramente dice esto. Y todo aquel que haga algo contrario a esto, no es cristiano. Entonces, eso es siempre preguntar. Si tú usas el nombre de Dios como una barbaridad, eso es blasfemia. Claro. Bueno, tanto era así que los soldados supuestamente iban para el cielo. ¿Qué cielo van? Porque en el nombre del Señor morían en una guerra santa. Lo mismo que hacen los macabeos. Cuando un soldado muere, encuentran al soldado y se dan cuenta que el soldado tenía unos ídolos escondidos. Y empiezan a hacer unos sacrificios para tratar de salvar el alma de ese hermano judío, porque murió peleando por el Señor. Y a los soldados israelitas, antes de ir a la guerra, los ungían y los santificaban para que si morían en la guerra, fueran a la presencia de Dios. Entonces, Pedro, que está a la mano derecha de Dios encarnado, saca una espada, le corta la oreja a alguien y Dios dice, Pedro, lo hiciste bien. Excelente. Así me gusta que lo haga. Gracias por defenderme. Necesitamos más como tú.
búscate el corillo para entonces. Eso fue lo que le dijo. Lo reprendió. ¿Cómo te atreves a levantar la espada para hacerle daño a alguien? Inclusive, sanó al... Y ahí dice que cogió a Juan Marcos y le restableció la oreja. Y a Pedro lo reprendió. La espada, bótala. ¿Y después qué hizo Pedro? ¿Por quién murió? Por sus hermanos en la iglesia. Los primeros cristianos. Usted sabe cuál era el precio por ser cristiano, ¿verdad? Lo he explicado aquí. Era dar su propia vida. Esto que usted está viendo de Ezequiel, que le dolió en lo más profundo de su corazón, la iglesia lo tuvo que vivir en carne propia. Cuando el Imperio Romano empezó a perseguir a los cristianos, le mataban las esposas y los hijos en su cara. Y hoy en día ser profeta es un título. ¿Sufrirán ellos y estarían dispuestos a sufrir lo que Ezequiel tuvo que sufrir ahí? Gracias. Entonces Dios le explica, y esto es lo que me gusta, yo sé que es doloroso lo que estoy diciendo. Dios prepara a Ezequiel para su dolor. Quizá él no pensó que iba a ser tan rápido, se lo confieso. Pero entonces Dios le dice a Ezequiel, yo necesito que tú comprendas el porqué. De esa misma manera yo le estoy quitando el deleite de Israel a los israelitas, que es el templo. Te voy a usar a ti de ejemplo. ¿Usted recuerda en Lucas 24, Mateo 24, Marcos 13, Lucas 14 o 13 creo que es, cuando están en el templo? Que los discípulos le dicen, mira, Yeshua, ¿viste este edificio? Qué espectacular está. Esto está espectacular, ¿viste? Este es nuestro templo. ¿Viste las piedras preciosas? Les digo algo, el templo era espectacular, literal. Herodes Antipa había hecho un templo mejor que el de Salomón. Yo creo que usted comprenda eso. ¿Me escuchó? El templo de Salomón, Nabucodonosor lo destruye. Amén. Luego con Esdras y Nehemías el pueblo regresa a tratar de reconstruir el templo. Pero hay un problema. No hay suficiente dinero. Amén. Y en Oseas, Malaquías, Miqueas, los profetas mal llamados menores, porque escribieron poco, les dicen al pueblo, ustedes regresaron a adorar al Señor otra vez. Y el Señor le está pidiendo que construyan el templo. Y ustedes se olvidaron del templo para ir a construir su casa. El templo. ¿Y sabe lo que le pasó al pueblo? El pueblo se desanimó porque la estructura del templo era una porquería. Porque la estaban comparando con el templo de Salomón. Y en Osea, que la gente lo malinterpreta mal, cuando Cristo dice, yo soy el dueño del oro y de la plata y de la piedra preciosa, y cogen el texto y lo violan, porque no hay otra palabra, debieran de, perdónenme, de apedrearlo. Cristo lo que le está diciendo ahí a los israelitas, a mí eso no me llama la atención. El dinero, ni las piedras preciosas, ni los materiales lujosos me interesa. Haz lo que te pido. Construye el templo. ¿Por qué era necesario que se construyera el templo? Porque la Shekinah de Jehová iba a entrar otra vez, pero en carne propia. El templo no quedó bien. Así es que 70 años antes de Cristo, 50 años antes de Cristo, Herodes Antipa empieza a reconstruir el templo
y cuando ve los planos y la información del pueblo de cómo era el templo, él decide hacer un templo 4 veces mejor que el de Salomón para agradar a los israelitas del tiempo de Jesús. Así que cuando Cristo viene a iniciar su ministerio, el templo quizá lo que tiene 10 años de haber sido finalizado, porque reconstruir el templo tomó de 50 a 70 años. Esa fue la obra que se hizo. Y cuando Cristo entra, el templo está, ya usted sabe. Porque era el orgullo de los israelitas. Ahora, ¿qué hicieron los israelitas? No reconocen eso como el tercer templo, le llaman el segundo templo. Porque ellos no reconocen la intervención de un pagano para construir su templo. Amén. Y ellos están, lo que deleita a los ojos de los israelitas es la super mega iglesia. Mira qué iglesia, pues aquí Dios se mueve. Aquí sí que Dios se mueve. Esas iglesias pequeñitas, ahí Dios no está. Porque mira la gente que hay ahí, esos son 2 o 3 pelagatos. Ah, pero mira, aquí hay 5,000. Aquí Dios está. Y Cristo mira el templo y dice, bendito, esto es lo que deleita a tus ojos. Esto va a ser destruido. No quedará piedra sobre piedra en este lugar. No hay manera. En el tiempo de Ezequiel, el orgullo de los israelitas era el templo de Salomón. Y Dios le está diciendo, el templo va a ser destruido. En este viaje, que en el 24:1, Nabucodonosor va a destruir lo que queda de Israel y a destruir la última piedra del templo. El templo se había mantenido de pie. En el primer viaje, Salomón lo que se llevó fue, Nabucodonosor, lo que se llevó fueron las reliquias del templo. Todo lo que era oro, los utensilios, porque él lo usaba para su arca, su riqueza. Para eso era que se usaba. Pero ahora iban a destruir todo lo que quedaba. Y eso iba a representar el dolor, o sea, el dolor de Ezequiel. Dios le está diciendo a Ezequiel, de la misma manera que el pueblo va a padecer, así mismo tú vas a padecer. Yo necesito que tú sufras junto con el pueblo. Es una opinión mía, muy personal, valga la redundancia. Ezequiel sabía que el templo ya no tenía ningún valor para Dios. Ezequiel lo sabía. Si el templo hubiese sido destruido, a Ezequiel no le hubiese importado nada. Porque ya Ezequiel sabía que la presencia de Dios no estaba ahí. Y ya Dios le había mostrado las barbaridades que estaban ocurriendo allí dentro. Pero yo les aseguro a usted que si Dios no le hubiese quitado a su esposa, él no iba a sufrir con el pueblo. Mira qué cosa brutal. Dios manda que Ezequiel sufra lo que el pueblo va a sufrir cuando pierde el templo. ¿Te recuerda Juan? Cuando Juan dice, yo soy tu compañero en el dolor. Yo tengo las marcas del evangelio al igual que tú. ¿Y qué es lo que Cristo nos dice? Como muy bien leía José en Isaías. Tenemos que sufrir con el que sufre. Hermano, aquí no hay nada que perfumar. Aquí no hay nada que espiritualizar. Esto fue literalmente lo que ocurrió. Dios le quitó la vida a la esposa de Ezequiel. Difícil de digerir. Horrible. Aquí no hay amor. Aquí no hay un cántico de victoria. Aquí hay un hombre que está sufriendo la pérdida de la esposa que ama. Le llama el deleite de sus ojos. Y no solamente porque quizá era hermosa físicamente, sino también era cómo lo cuidaba y cómo lo trataba. En medio del momento más difícil de su vida. Porque Ezequiel era de los riquitos de Israel, oligarquía, y ahora está preso sin nada.
y su esposa se mantuvo fiel a él todo el tiempo. Y ahora Dios le dice, te la tengo que quitar. No le pide, oye, ¿tú crees que me pueda dar el aliento de vida de tu esposa? No, el texto original dice, el aliento de vida, el soplo de vida, se lo voy a quitar. Y murió de golpe y porrazo. Y no puedes expresar dolor. No quiero luto. No quiero sufrimiento. Tienes que soportarlo. Y le vas a decir al pueblo, de la misma manera que mi esposa ha fallecido y mi dolor es un dolor que no puedo soportar ni asimilar, así mismo vas a sufrir tú cuando se destruya lo que queda de Israel. Y le dice más. Los niños también morirán. Pregunta, mis hermanos. Los niños también morirán. Porque le está diciendo a ellos, los niños que quedaron allá también se van. No, porque el Señor tiene un plan para la vida eterna. Aquí no hay ese plan todavía, mis hermanos. El judío no sabe lo que pasaba con la persona cuando fallecía. Para el judío todos iban para el Seol. ¿Qué era el Seol? El lugar donde habitan los muertos. ¿Qué hay ahí? A saber. Y yo claramente le he demostrado a ustedes, cuando leíamos el martes pasado, que habían judíos que creían en la resurrección, pero otros no creían en la resurrección. Para ellos la vida acababa cuando usted moría. Se acabó. Así que usted no venga a inventar que había una promesa eterna, como la gente dice con Abraham, que Dios iba a levantar a Isaac. No. Usted está espiritualizando lo que no se va a espiritualizar. Está comparando el amor de su esposa con el amor que le tienen a algo vano. Eso es correcto. Yo digo, wow. Totalmente. Para que ellos entiendan, pero ¿qué estamos en eso? No es una postura. Yo no te voy a ustedes algo que claramente, por decirlo así, va Bueno, bien, ¿entiendes? sí, pero lo que te comprendo. Pero para Israel el templo era No todo. lo sé, pero lo que quiero decir que Total, eran unos hipócritas. Sí, pero era un hipócrita, porque si realmente le importara el templo, hubiesen hecho lo que Dios le mandó a hacer. Y no solamente lo que, Dios mío, no solamente lo que Dios le mandó a hacer en el templo. La gente se concentra en el templo. El templo era vano si tu vida no estaba acorde a lo que la ley levítica decía. La ley de ama a tu semejante como a ti mismo no es una ley que Cristo invocó y se inventó. Eso ya estaba en Levítico. ¿Usted ha analizado los 10 mandamientos? 2 de ellos son hacia quién? Hacia Dios. Y los otros 8 es hacia el prójimo. Pero cuando anteponemos nuestra codicia, cuando anteponemos nuestro egocentrismo, cuando anteponemos nuestra ambición y usamos la fe como excusa, ahí es donde dañamos todo. Y eso fue lo que le pasó al pueblo. O sea, si te importaba, o sea, es lo mismo. Si a ti te importa tanto la venida de Cristo, pues vive esperando la venida de Cristo, como Elizabeth decía el domingo. ¿Estamos viviendo realmente esperando la venida de Cristo? ¿Nos estamos preparando realmente para la venida de Cristo? ¿Estamos haciendo lo que nos toca hacer para tener el encuentro con Cristo? ¿O simplemente estamos poniendo label, si Cristo viene, este carro se queda? Y si tú te quedas junto con el carro, ¿me siguen? Pero realmente el Espíritu Santo te da testimonio a ti, conforme al fruto de arrepentimiento de tu vida, de que Cristo, si viene, tú te vas con Él. Les digo algo. Yo todos los días me arrepiento. Todos los días yo me arrepiento y procuro no creerme salvo en mi propia prudencia. Que Pablo lo dice, aquel que diga que esté firme, manténgase aferrado para que no caiga. ¿Qué Pablo está diciendo? Aquí nadie está seguro. Y yo quiero que usted me comprenda. Yo sé que ustedes le han predicado otra cosa
pero eso no es lo que la Biblia enseña. Aquí nadie está seguro, así que todos los días tenemos que asegurarnos. Y Pablo dice claramente, cuida tu salvación con temor y temblor, mantente firme haciendo la voluntad de Dios y agradándole todo lo que tú puedas. Porque esto no es tan fácil como a veces nos predican. Y esto es algo de día a día. Y yo siempre le digo a la iglesia, sé transparente, no finja algo como los fariseos. Dios está contigo. El Espíritu Santo gime día y de noche por tu salvación. Dale gracias al Espíritu Santo. Y que te ayude a mantenerte enfocado. Y que te cuide de los golpes que el enemigo pueda planificar. Y que te cuide de los golpes que tú estás planificando dar para no alejarte de Dios. Pastor, y Cristo dice, claro, que cuando vean que nosotros que haciendo como nosotros. Claro. ¿Cuántas veces le preguntaron, maestro, cuándo tú vienes? Y quiero aclarar algo, que Elizabeth también lo dijo el domingo. Cuando le hacen esa pregunta, eso es un trick question. ¿Cuándo tú vienes? ¿Sabes realmente lo que está detrás de eso, verdad? ¿Cuándo tú vas a empezar a reinar? Porque estos romanos nos tienen locos. ¿Y qué Cristo le dice? Eso a ti no te toca saberlo. Mantente enfocado haciendo mi voluntad. ¿Y por qué los cristianos hoy en día quieren gastar tantas energías para identificar el tiempo de cuando Cristo viene? Y poniendo fecha y eventos de que Cristo viene. ¿Y por qué no están gastando esas energías para ganar almas para Cristo? Pero nos gusta lo fantástico. ¿Ah? Gracias, varón. Gracias, es verdad. Y nos fascinan los templos espectaculares, con una adoración espectacular. Y eso, y aquí lo estamos viendo, mira lo que Dios le está diciendo, eso se va. Eso no sirve para nada. Y claramente Isaías, y Cristo lo dice, bien dijo el profeta, que su corazón está bien lejos de mí, sus emociones, su compromiso conmigo está bien lejos. O sea, y la gente le fascina pararse en posiciones de empezar a juzgar y señalar a aquel que no cumple el criterio de él como cristiano, y tú no eres cristiano porque tú no eres esto. Pero se les olvida que un dedo va para allá y 4 para acá. Y el Espíritu Santo te analiza y te dice, papá, bájale 2, pero no, van a sus comunidades de fe y se promueve la violencia en contra de los demás hermanos y no la misericordia. Y con esto cierro. Y cogemos la Biblia y queremos descargarla en aquel que no tiene a Cristo en su corazón y lo declaramos como no apto para estar en la presencia de Dios porque no cumplen los requisitos de tu iglesia. Totalmente. Entonces queremos la Biblia y aplicarla a una sociedad que no tiene a Cristo como su Salvador. Entonces somos tan sagaces y versados que Stephen Curry se queda corto, que ahora añadimos que esos son unos hijos del diablo, hijos de perdición. Y ahí los resolvimos. Porque esos Dios los creó para matarlos. Dios los creó para que se pierdan. Ese es el pensamiento calvinista. Dios los creó para destruirlo. ¿Qué clase de Dios es ese? Amén. Lo que yo predicaba el domingo, Dios no creó al hombre para destruirlo. Dios lo creó para que disfrutara la creación con él. Que el hombre ha decidido otro camino. Ese es el problema y por eso Dios va detrás del hombre a tratar de salvarlo de sí mismo. Ahora tenemos un problema. El pueblo que escogió para glorificarse ha cogido el propósito de Dios para vanagloriarse, aquí vamos, para justificarse, porque cuando vamos a Ezequiel, los capítulos previos, ¿qué Dios le dijo a Israel? ¿Para qué lo escogió? Para que todo el mundo que fuera allí, Israel fuera de testimonio de que de ser nada Dios los creó a lo que le dio, a una nación de bendición. Amén.
donde era una nación rica en comercio y debía de ser una nación rica en una justicia social igualitaria para todos. Eso es lo que Dios le está diciendo a través de Ezequiel. Yo quería que tú fueras una luz que brillara. ¿Qué dice Cristo sobre su iglesia? Yo no puedo poner una lámpara debajo de una mesa. ¿Dónde debe de estar la lámpara? Encima de la mesa. ¿Qué significa? Que la iglesia debe de ser en medio de la sociedad una luz de esperanza que brille. ¿Qué le dice a los discípulos? Padre, yo no te pido que los saques del mundo, ellos deben de estar en el mundo porque ellos son la esperanza de salvación del mundo. Así que usted deje de estar pensando en pajaritos preñados, en que la iglesia católica de la edad medieval controlaba el mundo entero y mire las barracidades que hizo. Deje de estarle esperando que los gobiernos se rindan a los pies suyos, porque eso no va a ocurrir. Porque usted como iglesia debe de aprender que usted se rinde al reino y al gobierno celestial que va paralelo al gobierno de los hombres. Y es la justicia de Dios que se aplica solamente a la iglesia. En los últimos tiempos, cuando Cristo venga, va a juzgar a toda la creación. Ese es otro tema. ¿Quién la va a juzgar? ¿Cristo o la iglesia? Cristo, no la iglesia. Pero que la iglesia va a estar detrás de Cristo es un embeleco suyo. Usted no tiene nada que ver ahí. Eso yo lo expliqué en Apocalipsis. En ese juicio usted no tiene nada que ver. Usted no va a ver allí lo que le hicieron la vida a cuadrito, que Dios los mató por ser unos hijos del diablo. Eso usted no lo va a ver. Si usted está en ese pensamiento, arrepiéntase a Cristo, porque su corazón está lleno de odio y de veneno. No hay espacio para el Espíritu Santo en ti. Tenemos que ser pacificadores. Por eso yo le digo a la iglesia, aplica la ley de Dios a tu vida. Diga, Marlene. Amén. A uno y sus hijas. Bueno, no sé, podemos actualizarlo. ¿Qué Cristo dice? Muchos me dirán, Señor, Señor, y yo le diré quién tú eres. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Siempre está ahí. Pero el problema está que a veces nos creemos como los esenios, que somos la luz, los hijos de la luz, los que no se pueden contaminar con el pecado de la humanidad y se aíslan de la humanidad, porque aquellos son los pecadores, que el pecado está en Israel, destruyendo y haciendo pedazos a Israel. Eso pensaban los esenios. Entonces tenemos que estar aparte para que el pecado no nos contamine. Tenemos que ser rectos en lo que hacemos, porque si fallamos en la regla, Dios nos va a matar. Entonces la presencia de Dios, ¿dónde estaba? Caminando entre los pobres, sentándose a comer con los pecadores, sentándose con la prostituta, sentándose con los desamparados, ayudando a los enfermos, cerca del leproso, cerca de los impuros. Ese era Dios encarnado, Jesús. Y lo acusaban de que era un bebedor y siempre estaba con los pecadores en mesa y en silla de escarnecedores. Dios encarnado. Y los esenios allá, le pregunto a usted, ¿dónde estaba la presencia de Dios? ¿Con los esenios o con los necesitados? Con los necesitados. Entonces el mundo, ¿qué necesita? ¿Que tú lo sigas juzgando o que tú le des una luz de esperanza? Y Dios nos va a pasar cuenta. Y en el proceso de ser luz de esperanza, tenemos que sufrir con ellos, aunque no le sirvan a Cristo. Como me fascinó, como el hermano Víctor casi lloró la muerte del hijo de su amigo como si fuera un hijo de él. Y él no va a ninguna iglesia.
¿Cuántas veces usted ha llorado el hijo de una persona que se lo mataron? ¿Y qué es lo que usted dice? Pues, Dios lo manda a estar bregando con drogas. Pero lo buscó, llenándose la boca de maldición. ¿Y por qué no lloraste junto con él? Independientemente de eso, yo puede ser que no, que tenga una familia perfecta. ¿Qué está haciendo Ezequiel? Ezequiel tenía un matrimonio perfecto. Una mujer fiel a pesar de la miseria de él y su dolor. ¿Y qué hizo Dios? Se la quitó para que su dolor se asemejara a lo que iba a sufrir Israel. En otras palabras, yo tengo que sufrir con el que sufre, aunque no le sirva a Cristo. ¿Usted sufre por Puerto Rico, por lo que está pasando en nuestro país? ¿Usted sufre por Puerto Rico? ¿O usted está muy seguro que usted está haciendo la voluntad del Señor y pues a ellos les pasa eso porque no tienen a Dios en su corazón? O sea, Ezequiel estaba en desobediencia. ¿Qué le pasó esto? Porque hay un montón de profetas por ahí diciendo un montón de barracidades, humanismo puro. Y si abren el choliseo, abren 10 funciones llenan. 10 funciones llenan. Porque la gente va cogiendo para allá. Buscando motivación. Porque ahora el cristiano no encuentra una motivación en la palabra como yo explicaba el domingo. Bueno, el cristiano no sabe para qué rayo Dios lo creó. Nos vamos, hermano. Pregunta, aportaciones, arrepentimiento. Usted que me está viendo, arrepentimiento alguno, póngalo por favor en los comentarios. Héctor, te extraño, y a Damaris también, que lo veo que están conectados, los extraños. Por favor. Yo quería saltar contestando así en otras palabras lo que Marilyn dijo, pero la Biblia siempre ha sido clara, ¿sabes? Esos pequeños, esos puntos, ¿sabes? La Biblia siempre especificó, ¿sabes? No de todos, pero la mayoría decía que caminaron con Dios, fueron obedientes. Porque si ven una Biblia que pasó en Sodoma y Gomorra, la mujer te salvaba, pero miró para atrás, ¿sabes? Tú desobedeciste. Ninguno merecía salvación, Antonio. No, pero yo decía la que se quedó en casa santo vino para atrás. Sí, pero ninguno merecía salvación. Ellos fueron salvos por la misericordia de Dios y el pacto con Abraham. Porque luego de eso, las mismas hijas de Lot lo embojachan porque piensan que el mundo se acabó, la cosmovisión del mundo, muy similar a la de Noé, el mundo se acabó, pues tenemos que nosotros salvaguardar la humanidad, vamos a procrearnos. Y emborrachan a su esposo y ahí vemos lo que sucede. Porque hay que salvar al mundo, hay que sacrificarse a su propio padre. Esa era la visión de Sodoma y Gomorra. O sea, yo entiendo totalmente lo que ella dice. Y nosotros tenemos que entender de que Cristo claramente lo dice. Yo he venido para que todo el mundo sea salvo. Pero hay una realidad, no todo el mundo quiere ser salvo. Y número 2, el ser humano quiere ser salvo con sus propios métodos y en su propio proceso. Y no quiere rendirse ante Cristo. O sea, ¿para qué yo necesito ir a una iglesia, estar allí, soportar a un tipo como Manuel Segura, que lo que va a estar es cuestionándome todo lo que yo pienso, todo lo que yo hago? No es fácil. Entonces, por encima de eso, pendiente al diezmo y la ofrenda. Claro, por eso me quedo en casa y que Dios bregue conmigo acá. Si Él realmente me ama, que bregue conmigo acá. O yo lo busco a mi manera o como yo pueda. Eso es importante. ¿Para qué es la iglesia? ¿Ah? A través de los hermanos. ¿Y qué más nosotros dejamos como iglesia? Por ejemplo, cuando nosotros partamos de este mundo, si Dios nos llama a su presencia, ¿cuál es la función de la iglesia? ¿Ah? Te quedó espectacular eso. En la iglesia usted nace, como estamos viendo con Mateito, con Raymond, con Isabel, con Sofía. Aquí usted se casa, como Glenda, que yo llegué, ella era una adolescente. Aquí usted se casa y aquí usted muere. Y sus hijos deben de seguir creciendo en la iglesia. La iglesia es un legado. Aquí nosotros estamos construyendo un legado
que debe de quedarse en esta comunidad o donde Dios la lleve, que seguirá impactando y transformando vidas. Esa es la iglesia. Así que yo estoy aportando para un legado que voy a dejar cuando yo parta de este mundo, que continuará siendo de bendición y transformación a otras vidas que yo ni tan siquiera conozco y sé. Es mejor que el dinero y el cemento. Que es que si tú te estás, no, que tu diezmo y ofrenda es para que ese legado continúe. Y la iglesia le toca promover esos valores para que continuemos impactando a la comunidad donde Dios nos ha tocado estar.